Entonces vamos a tratar de tocar el tema de sistemas adaptativos complejos. Es un nombre, uno de los tantos nombres que tiene este tema. Lo vamos a focalizar un poquitito en la importancia que tiene para UTI y para el Human Factors Design, que bueno, ustedes lo definirán un poquitito más después. Me hizo acordar muchas cosas de mi residencia y la terapia intensiva en mi residencia. Bueno, primer concepto rápido es que está emergiendo una cosa que se llama pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico lo primero que hace pensar es justamente en el sistema de salud. El sistema de salud básicamente es el conjunto de elementos constitutivos que buscan la salud de las personas, tan sencillo como eso. Ahora, los modelos de lo que es el sistema de salud están bastante desarrollados para los grandes sistemas de salud, o sea, pensar el sistema de salud en forma completa, y esto se focaliza en identificar los diferentes componentes, los elementos constitutivos, prestación de servicios, personal sanitario, información, todo el componente técnico, la financiación, el liderazgo y la gobernanza como insumos para producir salud, mejorar la salud de las personas y acá con la perspectiva pública, la receptividad, protección contra riesgos financieros y sociales y mejorar la eficiencia. Ahora yo les quiero decir una cosa muy importante que estoy viendo, que es el olvido de las personas. Las personas concretas son la clave de todo. Un sistema de salud no es más que un sistema subsidiario a actos personales y profesionales de ayuda a los enfermos. Y eso no hay que olvidarlo, es la clave de todo. La clave de todo es, todo lo demás ayuda, pero los que ayudan son personas concretas. Entonces, esta es la primera cosa. Segunda cosa es, hace muchos años que se está hablando del tema de que los sistemas de salud están en crisis, ¿no es cierto? Que los sistemas de salud están en crisis, que hay una serie de problemas, que bueno, es un tema recurrente que lleva 40, 50 años, y es verdad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué se intentó hacer? Bueno, se intentó mejorarlo de muchas formas, pero persistentemente está este número clave, 60-30-10. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este número está mostrando algo muy importante que nos afecta todas las decisiones de cambio o adaptación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa 60? Significa que cuando se mide una y otra vez en todos los sistemas que se les ocurran de salud, más o menos las prácticas medidas dan que se cumple un 60% de las guías de práctica clínica. 30% de los costos totales son basura. No lo voy a desarrollar, pero es muy importante. Y 10% de los pacientes tienen un efecto adverso de causa médica como número crudo. Quiere decir, y esto es persistente a pesar de todos los cambios y la medicina basada en la evidencia y todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Quiere decir que este 60-30-10 es un problema persistente. Algo pasa que hace que este problema esté sin poder resolver. Entonces, ¿cuál es la premisa habitual de todos los intentos de cambio? Es que hay que entender el sistema, los componentes, buscar la evidencia y eso resuelve el problema. Pero esto, ¿qué nos lleva? Que todos los intentos de cambio empujan soluciones top-down, quiere decir de arriba abajo, basadas en regulaciones, en penalidades, en incentivos económicos, en indicadores de performance o en lo que se llama seguridad tipo 1, que es detectar y medir lo que anda mal para después cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento sistémico lo que está diciendo es que las cosas son bastante distintas. Entonces, este pensamiento sistémico lo que dice es que
todos los sistemas tienen algunas características que son distintas a las que nosotros pensamos. Uno, que son autoorganizativos, que están totalmente cambiando permanentemente, que están muy linkeados a su entorno y entre sí, y que están gobernados por feedback. ¿Okay? Dicen también que son sistemas no lineares, que son dependientes de la historia, son contraintuitivos y son resistentes al cambio. Esto nos da una perspectiva distinta de lo que son los sistemas y que no responden al pensamiento lineal. Entonces, si no responden al pensamiento lineal, la solución tiene que ser distinta. Entonces, ¿cuál es la solución? Conocer la complejidad del sistema adaptativo, entender lo que son los sistemas resilientes y aprendientes en salud y, en realidad, dar vuelta a la taba, digámoslo así, y empezar a buscar soluciones de bottom-up basadas en el conocimiento y en la seguridad tipo 2. Que la seguridad tipo 2 es la seguridad que se focaliza en las cosas que andan bien, no en las cosas que andan mal. ¿Okay? Entonces, esto nos da como una especie de cambio de perspectiva que nos permite intentar aproximarnos al problema. Este es un trabajo hace pocos días de Science que resume la situación COVID-19. COVID-19 es un tema muy, muy complejo, pero acá lo traigo, solamente es un modelo muy importante en la revista Science, es un trabajo muy, muy, muy bueno, que lo que nos está diciendo es la relación que hay entre sistema y tasas de mortalidad en COVID. Básicamente lo que están diciendo, esto es perspectiva global, esto es el planeta lo que están midiendo. Básicamente lo que nos están diciendo es que primero, hay una relación muy estrecha entre el número de camas por 1000 total y los distintos países. Ahora les voy a explicar un poquitito más. Entonces están mirando camas, o sea, estructura del sistema de salud, estratificado por niveles de países, desde bajo ingreso, ingreso mediano bajo, ingreso mediano alto y alto ingreso. Argentina está en esta categoría. Pero hacen un trabajo muy interesante. Primero dicen cuál es el total de camas de terapia intensiva total países por cada 100 camas hospitalarias, lo cual esto muestra ya una estratificación por niveles de ingreso con camas en países de alto ingreso alrededor de 3 y en países de bajo ingreso alrededor de 1.5. Es decir, que hay déficit de camas de terapia intensiva global. Cuando esto se relaciona con camas de terapia intensiva totales, también se ve la misma relación. Pero cuando esto se relaciona con el resultado de la atención, lo que se ve es que si uno estratifica esas camas, acá está por edad, esto es la fatalidad por caso COVID, lo que muestra es que los pacientes que no tienen oxígeno, la barra clarita, o que no tienen ventilador, no tienen oxígeno y no tienen ventilador, o no tienen ventilador y tienen malos resultados, o no tienen ventilador en forma total, aumenta una proporción importante de la mortalidad por COVID. ¿Cierto? Y esto a su vez, esto no voy a entrar, esto a su vez correlaciona con las características demográficas de los países. Entonces, esta complejidad contextual se une a la complejidad propia de los sistemas y se une a la complejidad propia de la terapia, que es lo que vamos a tratar de abrir. Entonces, vamos a intentar definir qué es un sistema adaptativo completo. Básicamente, un sistema es un conjunto de elementos interconectados que se organiza de manera coherente, de una manera tal que logra algo, una cosa muy sencilla. Esta definición se puede ver que un sistema consta de 3 tipos de cosas: elementos, interconexiones y una función o propósito. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que hacer? En general, uno piensa que los sistemas tienen que adaptarse o calibrarse. Para adaptarse o calibrarse, acá entra toda una ciencia que viene de la ingeniería, que no voy a entrar, pero básicamente
siempre hay sistemas de feedback. Los sistemas de feedback corrigen el funcionamiento total del sistema. No voy a entrar en este detalle, a pesar de que es lindísimo entrar en esto. Cuando vamos a sistemas adaptativos complejos como tales, es un enfoque que desafía suposiciones simples de causa-efecto, o sea, una causa o un efecto, que esto es lo que se llama linearidad, una causa o un efecto, y no linearidad es que no se cumple una causa o un efecto. Entonces, pero esto es la base de toda la medicina basada en la evidencia, la linearidad. ¿Okay? Ve la atención médica y otros sistemas como procesos dinámicos, y cada una de estas interacciones o relaciones afectan al sistema y el sistema afecta a las relaciones de las causas. Y esto es lo que se llama emergencia, o no emergencia en el sentido de las emergencias en medicina, sino emergencia en el sentido de emergentismo, que aparecen nuevas propiedades. Muy bien. Entonces, si uno lo quiere graficar de alguna manera, lo que resume lo que les acabo de decir es que un sistema tiene estas características. Primero, un network informal de trabajo de agentes. Este network informal tiene que producir ciertas regularidades. Estas regularidades generan un patrón que tiene que ver con la función, y todo esto está gobernado por sistemas de feedback. Pero esto es muy importante para los aspectos gerenciales o de manejo, es que hay básicamente dos approaches. Uno es el de bottom-up, o de abajo arriba, y otro es de arriba abajo. La escuela antigua de administración siempre focalizó de arriba abajo, y ahora se enfatiza la importancia de abajo arriba, o sea, entender esta estructura de una forma mucho más dinámica. Muy bien, esto es el concepto general del sistema. En terapia, las cosas se empiezan a poner un poquito más complejas. ¿Por qué? Porque es un sistema dentro de un sistema que tiene inputs y que tiene outputs, y acá, para nuestra charla, tenemos que pensar que esto es un sistema sociotécnico aprendiente. Esto, si quieren, después voy a tratar de avanzar un poquito sobre esto. Básicamente va a tener un sistema organizativo, va a tener un sistema tecnológico y va a tener un conjunto de personas. Entre el sistema organizativo y el sistema tecnológico está el diseño de factores humanos. Entre el sistema organizativo y las personas está la gestión de los recursos humanos. Entre las personas y el sistema tecnológico está la ergonomía, entendiendo la ergonomía como la adaptación de los sistemas a la funcionalidad del hombre. Muy bien. ¿Y todo esto a qué apunta? Apunta a que se puedan ejercer los 6 objetivos de la calidad de medicina, que son seguridad, efectividad, centralidad de los pacientes, adecuación, eficiencia y equidad. Todos estos son términos que habría que discutirlos en sí mismos, y son un poquito complejos. Pero cuando uno descompone estos sistemas adaptativos complejos y los mira en salud, aparece una cantidad de temas relacionados que yo no voy a desarrollar, pero que los van a tocar ustedes a lo largo de la charla: liderazgo y sistema de salud, gestiones de cambio, administración, todo lo que se llama escuela de relaciones humanas, trabajo en equipo, diseño de procesos, diseño de factor humano o Human Factors Design y ergonomía, muchos temas de informática médica, seguridad de los pacientes, error médico y calidad, comunicación, psicología cognitiva, inteligencia artificial, deep learning, evidencia y traslado de conocimiento y ciencias de la implementación. Todo esto, cada uno de estos da para una charla en sí misma, que obviamente no me voy a meter. Acá entiendo por Human Factors Design la mejor definición que encontré, que es simplemente que es una técnica para incluir las características humanas, especialmente para producir interfaces efectivas, y esto se hace a través de personas que hacen el trabajo de diseño humano para crear dispositivos médicos que sean fáciles de usar y de aprender. ¿Ok? Muy bien. Entonces, avancemos con las propiedades de los sistemas adaptativos complejos. Hay 3 palabritas claves acá que son simple, complicado y complejo. Muy bien. Básicamente, nosotros, el concepto central es que en un sistema adaptativo complejo se mide
por el número de componentes y por el grado de interrelación entre los componentes. Esto nos da 4 categorías, digamos. Sistemas simples de bajo y bajo, número de componentes y bajo nivel de interrelación, como puede ser, por ejemplo, escribir o transcribir una historia clínica, por ejemplo. Sistemas relativamente complicados, como tienen muchos componentes y baja interrelación, como puede ser el manejo de una historia clínica electrónica completo, con todos sus usuarios. Una situación relativamente compleja, alto grado de interrelación con bajo número de componentes, puede ser, por ejemplo, una emergencia con 2 teams de resucitación, por ejemplo. Y un sistema complejo es alto nivel de interrelación con alto nivel de número de componentes, que puede ser, por ejemplo, muchos teams de resucitación en el caso de una catástrofe, por ejemplo. Eso es una situación realmente compleja. ¿Okay? Eso ya nos da una idea de una de las divisiones de lo que es un sistema complejo. Entonces, la terapia intensiva, nosotros podemos decir es esto, ustedes ya saben lo que es la terapia intensiva, no vamos a hablar, yo les quiero traer esto, que es, la terapia intensiva es un conjunto de actividades de agentes. Estos agentes, acá están los attending, los residentes y las enfermeras, pero estos agentes hacen muchas cosas. El conceptito de esto lo vamos a tratar de simplificar. Por un lado, reciben conocimientos, entonces hacen knowledge assessment, o sea, están evaluando, procesan estos conocimientos, transfieren conocimientos o actúan. Básicamente esta es la fórmula. Esto se usa para componentes bioinformáticos, para manejo y gestión de conocimiento. Muy bien. Entonces, un sistema adaptativo complejo, la segunda propiedad que tiene es que las organizaciones se pueden dividir en jerarquías obvias, o heterarquías. Las heterarquías son propias de los sistemas complejos, donde no se cumple la jerarquía, sino se cumplen múltiples relaciones laterales. ¿Ok? Muy bien. Acá vemos entonces la terapia intensiva, pero acá ya empiezan a aparecer las distintas funciones, los distintos agentes y el proceso de atención de los pacientes. No voy a entrar en todos los detalles, pero lo que les va mostrando esto es cómo al introducir agentes, acciones y tipos de acciones, el mundo de la complejidad se hace mucho más evidente y más complejo. Muy bien, el siguiente asunto es este. La segunda definición que nos define a los sistemas adaptativos complejos es la característica de la organización. La característica de la organización, cuando es jerárquica, tiene un flujo de información donde hay filtros de la información hacia arriba y detalles de la información hacia abajo. Eso lo sabe cualquier persona que trabaja en una terapia intensiva. Cuando se trabaja en un sistema puramente complejo, se trabaja totalmente en network. ¿Qué quiere decir esto? Las relaciones son totalmente laterales, primarias o laterales entre ellas, y en realidad una terapia, por ejemplo, tiende a tomar esta forma. Hay jerarquías y hay mucha heterarquía y conexiones laterales. Entonces, de acuerdo a cómo se mide la estructura, va a tender a comportarse de esta forma y no de esta. Muy bien. Esto está probado, hay trabajos de investigación que han sido hechos sobre trabajos sobre enfermeras, esto se llama análisis de networks sociales, es un método estadístico muy complejo, pero básicamente lo que hace es mide a los actores, estos son distintos actores, en rojo son 3 enfermeras, el resto son una serie de actores, attending physicians, tecnólogos, extraccionistas, etc. Y el grosor de la barra de la conexión entre 2 actores indica el grado de interrelación, ¿no? No voy a entrar en los detalles, pero esto se puede medir y está medido y realmente se comporta como lo predice el modelo anterior. El otro punto que les quiero marcar, y no va a ser solo un detalle, les dejo la imagen solamente, es la complejidad clínica. La complejidad clínica es la base de la complejidad. Entonces, todo el sistema está arriba del enfermo, pero el enfermo a su vez tiene una complejidad interna. Aquí esto es el caso de los problemas de los ancianos al estar internados en
cualquier lugar y la cantidad de efectos colaterales y los procesos por los cuales estos efectos colaterales ocurren, desde el delirio hasta la infección urinaria, hasta la fractura por caídas, etc. Lo importante es, hay una complejidad clínica que está abajo de la complejidad que acabamos de ver. Entonces, la complejidad la podemos avanzar un poquitito más, siguiendo este trabajo, y lo que estamos viendo acá es todo el circuito de acciones donde entran los distintos agentes, los attending, los residentes y las enfermeras, con sus diferentes actividades de captación de conocimiento, transferencia de conocimiento o acciones, y además esto se mete en un ciclo intraterapia, y este ciclo intraterapia tiene zonas de riesgo. Las zonas de riesgo son en general transferencias entre los distintos componentes del proceso de atención. Si quieren después vamos sobre esto, pero siempre transferencias es una zona de riesgo. Muy bien, propiedades emergentes. ¿Qué es la propiedad emergente? Esto es el resultado de un estudio hecho en Australia para la medicina genómica australiana, para el total de Australia, donde se muestra un modelo adaptativo complejo, el Social Network Analysis, aplicado a distintos estadios de desarrollo del Social Network. El punto central es que la complejidad crece sola. La complejidad crece sola a medida que pasa el tiempo, y esto está medido, o sea, esto es ciencia. ¿Okay? Muy bien, vamos al punto de error, emergencia y error médico y complejidad. Bueno, ustedes saben que el tema de error médico es muy grande, no voy a entrar en todo el error médico, pero sí es claro que hay un proceso en el cual ocurren los errores terminan con muerte o con efectos adversos, y esto en general tiene como dos umbrales. Una zona de lo que se llaman near misses, que son casi errores o errores sin demasiada trascendencia, que es un área gris, donde el sistema tiene que estar permanentemente recogiendo estos errores y resolviéndolos. Para abajo puede ocurrir que no se cumplan normas básicas, o puede ocurrir que haya directamente detecciones por corrección de violaciones, y en el medio hay una zona gris. El punto importante es que todo esto se mezcla con la complejidad anterior que les acabo de mostrar. Bueno, el otro gran tema es medicina basada en la evidencia. Medicina basada en la evidencia y conocimiento. Este es un trabajo que a mí me gusta mucho, que es muy importante para entender la relación entre el conocimiento que viene de la ciencia. Esta es la pirámide de la medicina basada en la evidencia, con los distintos tipos de estudios, hasta que se llega a una toma de decisiones basada en evidencia, que reemplaza la toma de decisiones basada en opinión o en conocimiento inadecuado. Pero acá está lo que se llama la implementation pipeline, ¿cierto? Esto lo que dice es lo siguiente. Lo divide en 7 pasos, entre los cuales se los pongo muy rápido. Yo tengo que conocer algo, tengo que haberlo aceptado, tiene que ser aplicable, yo tengo que ser capaz de hacerlo. De ser capaz, además, tengo que actuarlo. El paciente tiene que acordar o estar de acuerdo y tiene que adherir. El punto importante, que esto está medido empíricamente, es que por cada paso se reduce 20% la efectividad. Quiere decir que al final de los 7 pasos uno termina con una efectividad de 20% total. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir una cosa muy importante, que prácticamente todas las acciones médicas, si uno las deja a su estado natural, por la complejidad de la implementación, tienen una efectividad de un 20% de lo planificado y decidido acá arriba. Muy bien. Los sistemas complejos son realmente complejos. Esto es lo que se llama un causal loop diagram, o sea, un diagrama de vínculos causales que se mapea. En este caso es el acceso a los pacientes a terapia intensiva y departamento de emergencia. No voy a entrar en los detalles, pero ustedes ven la imagen de lo que significa la multiplicidad de relaciones causales que hay
entre los sistemas. Muy bien. Entonces, los sistemas complejos empiezan a ponerse de una manera como de difícil de organizar, difícil de poner toda junta. Y yo quiero mostrarles acá, este es un modelo para dejar de fumar, esto es el National Cancer Institute, usando modelos complejos para reducir que la gente deje de fumar. Pero básicamente dicen que tiene que haber un cambio sistémico y tiene que haber un cambio individual. Los cambios sistémicos tienen muchas cosas, desde advocacy hasta intervenciones de políticas, movilización de presupuestos. El cambio individual requiere medios, educación pública, cesación de servicios, etc. El punto importante es que toda esta especie de islas tienen que alinearse en dirección del objetivo final. Y eso es un sistema adaptativo complejo por definición. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Vimos los distintos componentes del sistema adaptativo complejo, los elementos que lo definen, la importancia del número de componentes y del grado de interrelación entre los componentes, la importancia de las formas que toman los vínculos organizativos, la importancia de la comunicación, cómo esto se relaciona con la tecnología, cómo esto se relaciona con actividades internas que ocurren en la terapia intensiva, cómo se relaciona con el conocimiento. Entonces, la conclusión de esta pequeña charla, que ya estamos, me apuré mucho, pero bueno, ya estamos en los 30 minutos, es que los sistemas de salud deben ser más resilientes. Para ser resilientes tienen que ser adaptativos y complejos y hay que aprender permanentemente, lo cual significa utilizar la información. No entré acá en informática médica y la utilización de información y cómo se hacen los feedbacks, pero es lo que subyace a esto. Los sistemas adaptativos complejos son ubicuos en la salud. Como se vio en esta charla, varias de sus propiedades se aplican al caso de la terapia intensiva y estas cosas tienen un gran impacto tanto en liderazgo y comunicación, todo lo que son decisiones de administración y gestión, todo lo que son desarrollos tecnológicos, tanto los existentes como los emergentes, y acá entra todo el componente de Human Factor Design, incluye todo el conjunto de la gestión del conocimiento, que incluye a su vez la medicina basada en la evidencia y el gráfico que les mostré, que es la interrelación entre medicina basada en la evidencia y el knowledge translation, que es toda la traslación de la información a través del sistema. Hay muchos componentes que tienen que ver con informática médica, y básicamente estos conceptos son irrenunciables y además están confirmados por la complejidad propia de COVID solamente en sí misma. Yo creo que con esto terminaría para tratar de cerrar el tema y estoy a disposición de ustedes. Jorge, un lujo, siempre escucho y me años más joven, cuando te escucho y anoto y saco capturas de pantalla de todas las cosas que dijiste. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a hacer lo siguiente, estamos con algunos problemas de